Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Gracias, Miguel, por la inspiración en tus palabras. Y vamos a dar inicio. El tema que vamos a tratar hoy es influencia de los espíritus en nuestros pensamientos y actos. Vamos a iniciar recordando las palabras del apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos 12:1, cuando manifestó que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, significando que nunca estamos solos y que por tanto hay espíritus que están en sintonía con nosotros de una u otra forma y de los cuales recibimos sus influencias, las que estarán en correspondencia con el estado moral y evolutivo de nuestras almas. Sin embargo, para admitir la influencia de los espíritus en nuestros pensamientos y actos, es necesario aceptar la idea de que hay espíritus, que son las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal, y que los espíritus sobreviven a la muerte del cuerpo físico. De ahí que cuando dudamos sobre la existencia de los espíritus, es porque ignoramos su verdadera naturaleza. En verdad, los espíritus ejercen gran influencia, no solo en nuestros pensamientos, sino también en los acontecimientos de la vida. Esa influencia puede ser oculta, sutil o claramente percibida, positiva o negativa, fugaz o duradera, y puede proceder de los encarnados o de los desencarnados. La influencia de los espíritus no es nada maravilloso o sobrenatural, sino que obedece a los principios de la sintonía mental, pues, según afirma Emmanuel en su libro Derrotero, es en el mundo mental que se procesa la génesis de todos los trabajos de comunión de espíritu a espíritu. Con todo, antes de ser establecida la sintonía entre dos mentes, ocurren los procesos de afinidad intelectual y moral, o ambas, pues el hombre permanece envuelto en el largo océano de pensamientos, nutriéndose de sustancia mental en gran proporción. Continúa opinando Emmanuel. La mente, en cualquier plano, emite y recibe, da y recoge, renovándose constantemente en dirección al alto destino que le cabe alcanzar. Estamos asimilando corrientes mentales en forma permanente. De modo imperceptible, ingerimos pensamientos a cada instante, proyectando en torno de nuestra individualidad las fuerzas que generamos en nosotros mismos. Nos afectan las vibraciones de paisajes, personas y cosas que nos rodean. Si nos dejamos influenciar por impresiones ajenas de enfermedad y amargura, inmediatamente se nos afecta el tonus mental y nos inclinamos a la franca receptividad de molestias indefinibles. Si nos consagramos a la convivencia con personas laboriosas y dinámicas, encontramos valioso apoyo para nuestros propósitos de trabajo y realización. Basados en la premisa anterior, comentaremos primeramente sobre las influencias positivas que recibimos de encarnados y desencarnados. El conocimiento de la ley de afinidad universal nos permite comprender que en nuestra vida de encarnados todos tenemos una gran variedad de espíritus a nuestro alrededor que nos aportan sus influencias positivas, como nuestros padres, ya que desde el claustro materno el futuro reencarnante recibe la influencia de los sentimientos
de las palabras, los sonidos y las conversaciones que rodean a la madre en gestación. Más tarde, recibimos las influencias que ejercen los hermanos, los familiares directos, los vecinos, los buenos amigos, los maestros y profesores. Todos ellos hacen sus aportaciones en la medida de sus posibilidades, lo que contribuye a nuestro progreso. En la misma forma en que recibimos la influencia de los hermanos encarnados, así también por afinidad proceden los espíritus desencarnados, es decir, aquellos que ya no tienen el cuerpo material y que están libres en el espacio, pueden acercarse a seres con similares virtudes o defectos e influenciar sus pensamientos. Esa primera influencia la recibimos de nuestro espíritu protector o ángel de la guarda, en quien Dios ha delegado la responsabilidad de orientarnos y de quien recibimos diariamente los mejores pensamientos y sugerencias. Ese hermano espiritual es quien nos recuerda intuitivamente los compromisos asumidos al iniciar el proceso reencarnatorio y nos orienta para que lleguemos a feliz término. De igual manera, nos influyen los espíritus familiares y los desencarnados afines, tanto de esta como de anteriores reencarnaciones, pero siguen y nos apoyan en la medida de su evolución. Por consiguiente, así como abrimos las puertas del hogar a los seres que deseamos acoger en él, así también abrimos las puertas de nuestros pensamientos y sentimientos hacia aquellos espíritus amigos y familiares desencarnados a quienes deseamos darle cabida. Pero, como todas las actividades humanas tienen sus similares en el espacio, nos van a acompañar también con sus influencias los espíritus afines a nuestras actividades, es decir, que en las realizaciones intelectuales, sentimentales, artísticas, laborales, económicas y filosóficas, estaremos rodeados por aquellos espíritus afines a ellas. Pasemos ahora a comentar sobre las influencias negativas que recibimos de encarnados y desencarnados. Es muy importante que conozcamos y profundicemos en esas influencias negativas de encarnados o desencarnados que se acercan a nosotros por afinidad en nuestros errores. El primer escollo se presenta porque tenemos dificultad en reconocer los aspectos negativos de nuestra conducta, pues no es fácil aceptar que son nuestras deficiencias morales y las tendencias erróneas que se manifiestan en nuestro comportamiento las que nos asocian a actitudes, pensamientos o actos que evidencian una influencia espiritual negativa. Otra dificultad que se presenta son los diversos matices que tienen esas influencias, pues no siempre estamos preparados para descubrirlas. Regularmente, en el diario vivir, en las actividades dentro del hogar, en los lugares de trabajo, las realizaciones comunitarias, adoptamos una serie de conductas que tienden a disculpar, explicar o justificar actitudes que nos pertenecen, como mal humor, impaciencia, falta de tolerancia, incomprensión, y que se manifiestan de distintas formas. Es común en nosotros, en interés de justificar nuestros procederes, achacar estos arrebatos a situaciones tales como el estado de humor de la familia, situaciones difíciles con compañeros de trabajo o superiores jerárquicos, el tiempo, etc. Es así que no podemos escaparnos de la realidad del mundo espiritual, pues esos espíritus imperfectos que nos rodean en los momentos de desequilibrio o
o que afinan con nuestras conductas erróneas, son las almas de los hombres que han vivido en la tierra, quienes, al desencarnar, pasan al mundo espiritual con su caudal de virtudes y defectos. Por tanto, quienes se nos acercan, encarnados o desencarnados, son espíritus virtuosos o imperfectos como nosotros. Como bien lo explica Kardec en el libro de los espíritus, pregunta 459, podemos alejarnos de las influencias de los espíritus inferiores a través de la práctica del bien y poniendo toda nuestra confianza en Dios, teniendo en cuenta que estos espíritus solo se apegan a quienes nos atraen con pensamientos similares. A ningún espíritu se le asigna la tarea de practicar el mal, y si lo hacen, no es porque están determinados a ello, pues responde a cada uno con la práctica del bien y el constante control de los pensamientos, evadir esta influencia y ejercer a la vez una acción educativa sobre los hermanos desencarnados que por ignorancia persisten en actitudes equivocadas. En cuanto a la influencia de los espíritus en los acontecimientos de la vida, vamos a hacer un relato que hizo Cristiano Torchi en la revista Reformador de septiembre de 2009. Y dice así: un hombre de negocios se dirigía al aeropuerto presto a seguir el viaje, mas el taxi que lo transportaba sufrió un pequeño accidente y por causa de eso el ejecutivo perdió su vuelo. Trastornado, retornaba para su escritorio removiendo lo sucedido, cuando oyó la noticia de que la aeronave en que viajara explotó al caer, matando a todos los pasajeros y tripulantes. Reflexionando sobre lo ocurrido, se recordó de un comentario que alguien hiciera, concluyendo que fuera salvado del desastre gracias a la influencia de un buen espíritu. Mas, ¿y nosotros que desencarnaran? ¿Estarían sin protección divina? El codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, preguntó a los espíritus en la pregunta 525, ¿ejercen los espíritus alguna influencia en los acontecimientos de la vida? Los mentores de la codificación respondieron afirmativamente, y al respecto Kardec esclarece: los espíritus ejercen sobre el mundo moral e incluso sobre el mundo físico una acción incesante. Actúan sobre la materia y sobre el pensamiento y constituyen una de las potencias de la naturaleza, causa eficiente de una multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados hasta ahora y que solo encuentran una solución racional en el espiritismo. Tal y como nos dice Herminio C. Miranda, no estamos a la entera disposición de los espíritus perturbados o perturbadores, ya que velan por nosotros, compañeros de elevada categoría, siempre dispuestos a ayudarnos. Pero no podemos olvidar que ellos no pueden hacer por nosotros las tareas que nos corresponden, ni librarnos de nuestras pruebas, y mucho menos cohibir los mecanismos de nuestro libre albedrío. Sin embargo, toda ascendencia que tienen sobre nosotros resulta de nuestra concordancia por medio de la sintonía mental, base del fenómeno mediúnico. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos incitan al bien, nos sustentan en las pruebas de la vida y nos ayudan a soportarlas con valor y resignación. Los malos nos incitan al mal y les es placentero vernos sucumbir y equipararnos a ellos. Las influencias espirituales ocurren de tal manera que muchas veces los espíritus dirigen
y provocan determinados acontecimientos de acuerdo a las circunstancias y a las reacciones de los influenciados. Los espíritus pueden, por ejemplo, provocar el encuentro de dos personas que lo interpretarán como coincidencia. También pueden inducir una persona a desviarse del camino para provocar o evitar algún incidente, o sugerir a un individuo pasar por cierto lugar, llamándole la atención para determinado punto, según el objetivo que los mueve. Ellos actúan a manera de permitir que la persona decida por sí misma sin limitar su libertad de actuar, dentro de las leyes de la naturaleza y no por medio de fenómenos milagrosos. Es bueno reconocer que los espíritus no son nuestros esclavos o verdugos. Si las almas encarnadas aprovecháramos sus consejos para el bien, o si supiéramos prevenir y superar las interferencias nocivas a que muchas veces damos causa por intermedio de ellos, podemos progresar más rápidamente, ampliando nuestra satisfacción de vivir. De ahí la recomendación que nos hizo Allan Kardec en la revista Espírita de octubre de 1860, cito: con todo, los espíritus ejercen gran influencia sobre los encarnados, para el bien o para el mal. Felices de aquellos que los espíritus buenos aconsejan y protegen, todo les sale bien si obedecen las buenas inspiraciones, que además no reciben sino después de haberlas merecido o realizado el esfuerzo equivalente al suceso que les he dado por añadidura. Ante los innumerables acontecimientos que a diario aturden a la humanidad, como las catástrofes naturales, los fenómenos sociales, la violencia, el crimen en sus distintas modalidades, muchas personas se cuestionan: ¿dónde está la bondad y la justicia de Dios? Y si no estaríamos abandonados en medio del caos. Pero cuando analizamos las enseñanzas de los espíritus superiores, verificamos que no es así. Pues todo sucede para el bien de las criaturas, ya que Dios no creó el mal, sino que estableció leyes, y estas son siempre buenas, porque Él es soberanamente bueno. Y aquel que las observa fielmente sería perfectamente feliz. Por tanto, los espíritus, teniendo su libre albedrío, no siempre las observan, y de esa infracción es que proviene el mal. En mundo más adelantado, donde solo encarnan espíritus depurados, el mal no existe o está en minoría. Al concedernos Dios el libre albedrío, los hombres tenemos la libertad de obrar según nuestro parecer. De ahí que los hombres hacen lo que quieren, mas muchas veces cobran lo que no quieren. Porque la siembra es libre, mas la cosecha es obligatoria. Cuando nos desviamos del bien, la ley natural nos impulsa al equilibrio, a fin de que ganemos en responsabilidad y tranquilicemos nuestra conciencia. La ley divina educa, no castiga, y siempre tiene una respuesta diferente para cada criatura. Por eso, nos aclara Cristiano Torchi, en la hipótesis del accidente de avión comentado en la revista Reformador, que los que desencarnaran no estaban desprotegidos de la ley divina, sino que probablemente tenían un ajuste con la propia conciencia que debería ser resuelta de aquella manera. Nos sigue orientando Cristiano Torchi que la ley de causa y efecto, o de acción y reacción, concede a cada uno la responsabilidad por sus actos con finalidad pedagógica, permitiendo que el espíritu, sintiendo en la propia alma lo que hace sufrir al otro, aniquile el egoísmo,
dejando de reincidir en el error, de suerte que el Creador, en su infinita misericordia, siempre ofrece oportunidades para nuestra redención moral, las cuales, si supiéramos aprovechar, nos conducirían a la rehabilitación. A través de esta conferencia, hemos hecho una síntesis de cómo los espíritus ejercen su influencia en nuestros pensamientos, en nuestros actos y en los acontecimientos de la vida, ya que ellos pueblan los mismos espacios en que vivimos y por tanto nos acompañan en nuestras actividades y ocupaciones. Van con nosotros a los lugares que frecuentamos, intervienen en nuestras reuniones, nos siguen o nos evitan, según les atraigamos o los repelamos. Los espíritus también ejercen su acción en los fenómenos de la naturaleza. Y para comentarlo, nos vamos a apoyar en las respuestas dadas por los espíritus a Allan Kardec a través de las preguntas 536 a 540 del Libro de los Espíritus, así como algunas ideas expuestas por Cristiano Torchi en la revista Reformador de octubre de 2009. En el estudio de la doctrina espírita hemos aprendido que hay espíritus que contribuyen con su acción a la formación de los fenómenos de la naturaleza y son llamados espíritus servidores de la naturaleza o ejecutores de los fenómenos naturales, pues esas acciones las ejecutan reunidos en innumerables masas, por voluntad de Dios, obedeciendo a la ley del progreso para el restablecimiento del equilibrio y de la armonía de las fuerzas físicas de la naturaleza. Según nos esclarecen los espíritus en la pregunta 87 del Libro de los Espíritus, esos hermanos, cito, son uno de los poderes de la naturaleza e instrumentos de que se vale Dios para realizar sus miras providenciales. Esto nos lleva a interpretar que cuando Dios quiere ejecutar una acción, Él no la ejecuta directamente, sino que utiliza a sus mensajeros espirituales de acuerdo a la acción que desea realizar. Los espíritus utilizados por Dios para ejecutar los fenómenos naturales, como los ciclones, huracanes, terremotos, tormentas, etc., se les llama también elementales, pues están en proceso de evolución, en un periodo intermedio entre el mundo animal y el mundo nominal, y están preparándose para futuras reencarnaciones humanas. Según nos dicen los espíritus, algunos de ellos serán algún día o ya fueron hombres terrestres, otros vinieron de diferentes mundos a fin de contribuir con el progreso de nuestro planeta. Al respecto, nos esclarece Vivaldo que los espíritus más elevados ya vivieron en la Tierra, donde desarrollaron grandes aptitudes. Otros, menos evolucionados, reencarnarán en la Tierra o en otros mundos después de desligarse de los deberes que los acrediten moral e intelectualmente. Los espíritus llamados elementales ejecutan distintas tareas como proteger los vegetales, los animales y los hombres, y contribuyen también en acontecimientos diversos como tempestades, lluvias, e interfiriendo en los fenómenos normales de la naturaleza, pero bajo el comando o dirección de ingenieros siderales, co-creadores con Dios, que obran en nombre de Dios, pues, como explicamos anteriormente, Dios no ejerce una acción directa sobre la materia, sino que utiliza agentes dedicados en todos los grados de la escala de los mundos. Cuando Kardec preguntó a los espíritus de a cuál jerarquía pertenecen esos espíritus utilizados en los fenómenos de la naturaleza, los mentores espirituales de la codificación les respondieron que dentro de la escala espírita están en el tercer orden o espíritus imperfectos,
o sea, la sexta clase, que corresponde a los espíritus golpeadores y perturbadores. Estos son los espíritus que están más apegados a la materia que los otros y son los principales agentes de las perturbaciones de los elementos del globo que obran en el aire, en el agua, en el fuego, en las entrañas de la tierra. Todos los espíritus pueden producir estos fenómenos, pero los espíritus elevados los dejan como atribuciones de los espíritus subalternos, más aptos para las cosas materiales que para las inteligentes. En el libro En lo invisible de León Denis se nos explica que los espíritus golpeadores o perturbadores, que fueron los utilizados por el plano espiritual para dar a conocer los fenómenos de Hydesville, cuando las mesas y las sillas se movían, esos espíritus declararon que ellos no obraban por su propia iniciativa, sino que aquellas manifestaciones eran dispuestas y dirigidas por espíritus más elevados, en ese caso filósofos y sabios, que a su vez eran ejecutores de órdenes que venían de más arriba, en vista de la grandiosa e importante revelación que debía extenderse por todo el mundo entero, que como ya sabemos, los fenómenos de Hydesville tenían por finalidad dar a conocer que el espíritu no muere, sino que sigue viviendo en el plano espiritual. Volviendo al tema que nos ocupa, sobre la acción de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza, podemos concluir diciendo que los espíritus superiores se sirven de los espíritus inferiores para cumplir con su tarea, así como nosotros los encarnados nos servimos de los criados para los trabajos crudos. Para concluir, vamos a reflexionar sobre el esclarecimiento que nos hace José Añorte Alcaraz en el libro Elucidaciones Escritas. Cito: la inmortalidad, las pasiones descontroladas, los pensamientos inferiores y pasiones de mentes enfermas y desequilibradas atraen un numeroso enjambre de miasmas que desde los planos invisibles se infiltran en el ambiente terrenal para en él alimentarse como parásitos de la mente humana. Esa influencia destructora que ejercen estas miasmas malignas desde el mundo astral y también desde el mundo físico, se unen por afinidad formando nubes compactas que se estacionan en nuestro habitat, ejerciendo su influencia y manipulación allí donde encuentran un ambiente propicio para satisfacer sus perniciosas necesidades. Estos efluvios malignos se multiplican y forman grandes legiones que pasan a influenciar a las criaturas que los atraen. Es oportuno relatar la historia que nos cuenta Sully Caldas Schubert en su libro Obsesión y Desobsesión. Cito: cierta vez, en la reunión en la que colaborábamos, percibimos la presencia de un grupo de espíritus desencarnados entre los 15 y 18 años. Tenían la apariencia de esos jóvenes que vemos en la calle llamados Gamini. Del grupo se comunicó una jovencita desencarnada a los 17 años, harapienta y extremadamente burlona. Nos contó que caminaba desnuda por las calles tal como lo hacía antes, dedicándose especialmente a penetrar en los hogares cuyas puertas se encontraban abiertas, con doble sentido, físico y espiritual, con el propósito de provocar disgustos entre los moradores. Lo anterior descrito, en un lenguaje muy peculiar que comúnmente emplean, contó además que sentía placer al usufructuar las comodidades que encontraba en sus casas, recostándose en las suaves y blandas poltronas, disfrutando de las comodidades que no tuvieron en vida. Obviamente, esto solo era posible en los hogares que
aunque existiendo el confort material, el ambiente espiritual no se diferenciaba mucho del que era común en esos gamines desencarnados. Fin de la cita. Es por esa razón que cuando los pensamientos negativos de las almas encarnadas en el plano tierra, pensamientos de odio, rencor, deseos de venganza, envidia, orgullo, codicia, ambición, etc., afinan con el vibrar de los espíritus imperfectos de la sexta clase, espíritus perturbadores, nuestras imperfecciones atraen esos espíritus imperfectos, pues así como en la vida humana las moscas acuden donde hay focos de corrupción que las atraen, del mismo modo los espíritus imperfectos van allí donde el mal los atrae. Si el mal desaparece, ellos se alejan. Por eso la importancia de nuestra transformación moral, cambiando nuestros errores por virtudes. Las reglas evolutivas son rigurosamente iguales para todos, sin excepción o privilegio. Muchas veces, aquello que pensamos es un mal, es en verdad el socorro oculto que surge inesperadamente para protegernos. Los espíritus superiores así nos los recuerdan cuando señalan que no debemos atribuir a los espíritus todo lo que nos acontece, que nos disguste o que nos contraríe, ya que en la mayoría de las veces ellos son causados por nuestro propio descuido. Finalizamos con una invitación a todos los que escuchan esta conferencia a que llevemos nuestro voto de reconocimiento por su dedicación humilde y perseverante a nuestros ángeles de la guarda, que como bien los llama Ivonne Pereira, son amigos ignorados, pero nos asisten con sus consejos y a menudo interviniendo en los actos de nuestras vidas. Como bien refiere ella en su libro, Recuerdos de la Mediumnidad, tenemos amigos pertenecientes a los planos modestos de la sociedad espiritual que humilde y amorosamente nos socorren con discreción en las horas adversas, sin que los sospechemos, la mayoría de las veces, aunque actúen ciertamente bajo la dirección de entidades más elevadas, pues no siempre atraemos las influencias odiosas, sino también las amorosas. Todos tenemos amigos y enemigos, simpatizantes y adversarios desencarnados, y su influencia en nuestra vida diaria depende solamente de nosotros mismos, del estado de nuestra mente y de los actos diarios que practicamos. Hasta mi humilde conferencia. Muchas gracias a todos por su participación. Te paso, Miguel, la palabra para las preguntas. Gracias.